Action. Hola mis queridos amigos, bienvenidos al curso de astrología Descubre los astros con Ian. Este curso está diseñado para aprender cómo se relaciona la energía del sistema solar con respecto a la Tierra, nuestra casa, donde nosotros vivimos, y cómo esa energía, que quizás nosotros la veamos muy lejana, marca contundentemente todos los procesos biológicos de nuestra vida y de nuestra Tierra. Entonces, aquí hablaremos de cómo desde el macrocosmo hacia el microcosmo se hace una relación simbólica o simbiótica y cómo podemos nosotros aprovechar todos esos ciclos para mejorar nuestra calidad de vida. Pero antes de comenzar a hablar directamente de este curso, quiero hablarle un poquito sobre mí. ¿Quién va a ser su guía o instructora de astrología durante todo este curso? Mi nombre es Juanita Incoronato. Nací en Venezuela, Caracas, Venezuela. Allí me crié entre las montañas andinas y la capital de la ciudad, ya que pasé grandes temporadas viviendo con mi abuela, y mi abuela vivía entre Maracay y Caracas, que esos son grandes ciudades, y mi mamá, que ella vivía en las montañas andinas de este país. Entre una y otra fui aprendiendo lo que es la experiencia del campo, de la granja, de cómo es vivir directamente inserto dentro de la naturaleza, recolectar las siembras, ordeñar la vaca, todas esas cosas. Crecí, o sea, mi mamá, cuando éramos niños, vivíamos en una finca cafetalera, donde se criaban cualquier cantidad de animales domésticos, ¿verdad? Y donde pues se cultivaba el café, entre otros alimentos. En cambio, en casa de mi abuela desde hace muchos años pertenece a una institución donde allí se forman las personas en astrología, yoga, metafísica y bueno, toda esa conexión energética que nosotros tenemos con el planeta y su entorno. Entonces, entre un lado y otro, desde pequeña yo fui aprendiendo a relacionar estos dos mundos. De mi abuela, en esos viajes que hice con ella y todo eso, se inscribía en cursos de astrología y me llevaba desde pequeña. Entonces yo fui aprendiendo esa astrología tradicional de hacer cálculos en cuadernitos y sacar las distancias de donde estaba cada planeta con respecto a la Tierra y los orbes y todo eso. Claro, eso ya no me acuerdo mucho a esta edad que tengo, ni tampoco cuando retomé mis clases de astrología ya de adulta, porque ya existían los programas de astrología que te calculan todo de una vez. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. A raíz de esa experiencia es que creo este taller visto a través de los ojos de un niño de 8 años. Pero antes de hablar de Ian, que es el personaje principal de nuestro taller, pues le voy a dar varias cosas sobre mí. Soy historiadora del arte, egresada de la Universidad de los Andes, y trabajé allí en la Universidad de los Andes por más o menos 6 años haciendo eventos de arte y llevando una revista de estética, filosofía y arte. Aparte de eso, bueno, provengo de una familia de artistas donde mi mamá es ceramista y entonces aprendí las artes plásticas como pintura,
escultura, cerámica y muchas habilidades manuales, donde pues bueno, es parte de todo el concepto que hoy en día promociono dentro de lo que es la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología la debemos entender como la vida, no como algo que está fuera de nosotros. No, la astrología es cada uno de los pasos que nosotros vamos dando, tiene una relación energética con algo externo. ¿Ves? Nuestro gusto por una carrera, nuestro gusto por hacer o dirigirnos a ciertas tendencias, todo eso es astrología. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos consciente y pensamos que nosotros estamos completamente aislados de ese gran entorno que está todo el tiempo influenciándonos con su energía. Cuando nosotros tomamos la conciencia de que ser artista, ser ingeniero, ser médico, ser cocinero, ser agricultor, tiene que ver con esa energía de nuestro entorno y que nosotros podemos aprovecharla de acuerdo a nuestras cualidades energéticas, ahí se nos abre un espectro muy grande porque empezamos a utilizar la astrología para rendir nuestro trabajo. Eso fue lo que pasó en mi caso. A medida que fui aprendiendo astrología y fui entendiendo los ciclos de cada uno de los planetas y cómo eso se relaciona con nuestro planeta Tierra y por ende con nosotros a nivel individual, fui optimizando cada uno de los proyectos que voy tomando en la vida, como el del curso de astrología Descubre los astros con Ian. Entre otras cosas, porque nos manejamos a través de ciclos y cuando nosotros queremos ir en contra del ciclo, es como si estuviésemos navegando en contracorriente y remamos y remamos y remamos y nos quedamos en el mismo sitio, ¿ves? En vez de agarrar las corrientes que nos van a llevar más fácil energéticamente hacia nuestro objetivo. Entonces, aquí estamos, una artista, historiadora y astróloga a su servicio. Bien, ahora veamos de qué se va a tratar este curso de astrología. El curso de astrología lo vamos a dividir en diferentes partes. Esas diferentes partes los vamos a llamar módulos. Vamos a tener 3 módulos. Cada uno de estos módulos va a comprender diferentes tópicos de los cuales los vamos a ir uniendo desde el primer módulo hasta el tercer módulo, y en el tercer módulo ustedes deberían ya tener todas las herramientas para poder interpretar cualquier tipo de carta. Carta se le llama al esquema o a congelar un tiempo en el espacio y decir energéticamente qué está pasando allí, como por ejemplo el momento del nacimiento de una persona o de un animal o de una situación, es cuando nace. O bueno, a veces no nace, está transcurriendo, nosotros congelamos eso y vemos energéticamente qué está pasando allí. Carta o esquema en astrología tienen los dos nombres. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a dividir en 3 secciones, 3 módulos el curso de astrología, donde el primer módulo de astrología va a tratar sobre la historia de la astrología. Es muy importante saber quiénes fueron las primeras personas que observaron nuestro cielo y empezaron a hacer la relación entre esas estrellas y nuestra Tierra. Después vamos a ver los 4 elementos, los elementos con los cuales convivimos dentro de la Tierra. Fuego, aire, agua y tierra nos dan el equilibrio, ¿verdad?, energético, donde esos planetas están relacionados en la Tierra con sus elementos, ¿verdad? Entonces allí vamos a ver cuál es esa relación. Después nos vamos a ir hacia afuera,
vamos a ver cuál es la importancia del Sol, ya que nuestro sistema está movido o dirigido por esa estrella, el Sol. Después vamos a ver a la Luna, porque es el objeto más grande que nosotros tenemos cerca de la Tierra y definitivamente sin ella no hubiese vida. Después de eso vamos a ver todos los planetas del sistema solar y cuál es esa relación con la Tierra. Esos planetas tienen diferentes influencias y todo va a depender con la cercanía de nuestra Tierra. ¿Ves? Lo vamos a dividir en 3 grupos: los personales, los sociales y los generacionales, porque a medida que se van alejando, el movimiento que nosotros percibimos de ellos es más lento, entonces va agrupando a más personas o más seres vivos dentro de ese cambio energético. Eso será nuestro primer módulo, el que abrimos ahorita con esta clase. Después vamos a tener nuestro segundo módulo, donde ya nos vamos a adentrar dentro del significado de cada uno de los signos zodiacales. ¿Qué pasa? Ese externo nuestro, que es una circunferencia, ya que la Tierra es redonda, el cielo lo dividieron en 12 partes y cada una de esas partes contiene un grupo de estrellas que le dieron el nombre de una constelación. Entonces tenemos las 12 constelaciones. Esas 12 constelaciones, cada vez que el Sol transita, o nosotros lo vemos transitar por allí, porque es un efecto desde la Tierra, porque esta astrología es geocéntrica, tomamos la Tierra como centro del universo, porque no nos podemos parar en el Sol y ver qué es la energía que va allá, si no estamos aquí. Entonces desde la Tierra vemos al Sol pasar por esas constelaciones y allí vemos la energía que nos va dando. Entonces, bueno, vamos a comprender cada uno de esos signos, los vamos a agrupar los vamos a dividir por familias. ¿Quiénes son las familias? La familia de fuego, de tierra, de agua y de aire. Así vamos relacionando los elementos de una vez con los signos. También allí en esas clases vamos a tener pequeñas clasecitas sobre la parte técnica de la astrología, porque la astrología no es solamente concepto, tiene una gran parte matemática, donde la división matemática, los grados, las conjunciones y cada uno de esos ángulos hace un efecto diferente. Y todo eso lo necesitamos aprender. Entonces allí tendremos técnica y significado de cada una de las energías. ¿Ves? Eso lo vamos a relacionar con nuestro módulo anterior, que serán los planetas, ¿no? Entonces ya tendremos planetas y signos y nos dirigiremos a nuestro tercer módulo, donde allí aprenderemos el sistema de casas. ¿Qué es el sistema de casas? El sistema de casas es que, de acuerdo a la ubicación de rotación de la Tierra, esta da un horizonte diferente y va cambiando según las horas. Entonces, según las horas, esa posición hacia donde ella ve una parte de ese universo recibe una energía diferente. Eso va a depender del lugar donde nosotros estemos calculando la carta, va a cambiar muchas veces, ¿ves? Pero no es lo mismo estar en Venezuela que en África, que en Nueva Zelanda, que pues para arriba por Rusia. Entonces, claro, todas las coordenadas importan. Acuérdense que estamos hablando de energía y su cálculo matemático. Entonces, bueno, eso es importante saberlo, porque las casas van a estar determinadas de eso. Y cada casa tiene un significado diferente. Y si se mueve con ese cielo, la combinación va a dar diferente. Entonces, tenemos que combinar siempre 3 cosas fundamentales. Planetas, ¿dónde están? Que se van moviendo. Signos, ¿dónde están? Que se van moviendo. Y casas, ¿dónde están? Que se van moviendo. Toda esa combinación y todos esos ángulos nos da un esquema como tal. Aparte de las casas, vamos a ver unas clases ya más avanzadas y especiales sobre
tránsitos de planetas, ¿verdad? Porque no solamente necesitamos saber el significado de los planetas, sino qué pasa cuando ellos se mueven. Vamos a ver cómo es las casas derivadas, porque en el sistema de casas muchas veces no solamente podemos ver los 12 significados de cada una de ellas, sino podemos ver significados que se derivan de esas mismas casas. Vamos a ver interpretación general de la carta, ¿verdad? Cuál es el sistema, el orden como nosotros podemos interpretar o poner toda esta información en un solo objetivo, el objetivo que nosotros queremos analizar en ese momento, y así vamos a ir tomando todas las herramientas básicas de interpretación. Con estos 3 módulos ustedes deberían estar bastante preparados para poder interpretar cualquier momento de sus vidas o de las vidas de otras personas, porque no solamente somos astrólogos para nosotros mismos, puede ser para la familia, para los amigos y, ¿por qué no?, para el mundo entero, como lo estoy haciendo yo, que cuando empecé a estudiar astrología no tenía visualizado que iba a llegar hasta este punto. Las clases serán online. Yo postearé una clase semanal. En esa clase al final habrá una tarea. Esa tarea usted me la mandará para yo revisar si todos los conceptos de la clase están bien entendidos, y cada 3 o 4 clases tendremos una entrevista vía Skype para reforzar el conocimiento y aclarar todas las dudas que se han tenido en esas clases. Eventualmente, al final de cada módulo, yo haré una pequeña evaluación para chequear todo el conocimiento de ustedes. Aparte de ese conocimiento, de todo eso, yo les puedo proponer, o ustedes me pueden proponer, hacer un proyecto relacionado con las habilidades suyas y cómo poner en práctica la astrología en su vida cotidiana. Esto es libre, el que quiera hacerlo lo puede hacer, el que no, pues bueno, siempre tendrán una oportunidad más, porque así le podemos sacar mayor provecho a todo este curso de astrología. Y bueno, con toda esta explicación, voy ahora a explicarles un poco sobre nuestro personaje principal o nuestros personajes principales que nos acompañarán en todo el conocimiento sobre la astrología. Ahora hablemos un poco sobre Ian y su abuelo. Ian es un niño de 8 años que tenía mucho tiempo sin ir a la granja de sus abuelos. Quizás desde que era un niño chico lo había visitado con sus padres, pero esta vez Ian va solo a la granja a pasar una temporada de vacaciones con sus abuelos. Busqué este personaje en especial porque a la edad de 8 años nosotros empezamos a desarrollar todo nuestro cerebro racional y el preguntarnos el por qué cada una de las cosas que nos rodea y cómo convive, cómo todo eso que está a nuestro alrededor convive con nosotros. ¿Ves? Aprendemos el lenguaje, aprendemos literatura, aprendemos matemáticas, todas esas cosas o herramientas que en el futuro nos van a ayudar a sobrevivir, las empezamos a asimilar a esa edad. Entonces es muy bonito que nosotros desde adultos nos vayamos justamente a nuestra primera edad racional y mirar el mundo desde esa expectativa. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos conceptos muy complejos de cosas que a veces las podemos ver un poco más sencillas. Entonces por eso escogí un personaje más o menos con una psicología que nos ayudara a comprender la astrología de el modo
más sencillo. Él va a viajar a la casa de su abuelo y allí su abuelo no solamente es un granjero, sino también es un astrólogo y un observador de las estrellas. Él, como una persona muy sabia, va a ir enseñándole a Ian a través de la vida cotidiana de esta granja cómo es esa relación energética entre el sistema solar y la Tierra. Esta granja, como todas las granjas de campo, tienen animales, siembras y además está rodeada de montañas, de bosques. Todas esas herramientas que nosotros necesitaremos para poder relacionar nuestro microcosmos con el macrocosmos. El abuelo va a un pueblo, ¿verdad? Porque como bien dije, él vive en una granja en el campo, a buscar a Ian. Eso está como a un día de jornada de donde está la granja. Y entonces, ¿qué pasa? Él va en carreta, busca a Ian y van a pasar de regreso la noche a mitad del campo. Allí el abuelo, cuando encuentra a su nieto de bienvenida, le da un regalo. Ian, muy emocionado que tenía un regalo en sus manos, mientras van en la carreta, lo destapa. Tiene demasiada curiosidad. Entonces, cuando destapa el regalo, se encuentra un cuaderno de hojas en blanco y unos lápices. Ian no estaba acostumbrado a recibir esa clase de regalos. Generalmente eran juguetes o cosas de tecnología, porque ya él vivía en un mundo moderno. Entonces se quedó mirando su libro de hojas en blanco, un poco decepcionado. Pero el abuelo intuitivo, ¿verdad?, que lo miró, le dijo: ¿acaso no te gusta el regalo? Y Ian le dice: bueno, pero no sé en este momento qué hacer con esto, abuelo. Entonces el abuelo le dice: bueno, la vida, cuando está comenzando, tiene muchas páginas en blanco. A medida que va avanzando, tú puedes llenar con imágenes e historias todo ese cuaderno. Ese cuaderno es para que apuntes todas las experiencias que vas a vivir este tiempo con nosotros. Y él le sonrió, lo miró y así siguieron disfrutando del paisaje alrededor de ellos. Esto es muy importante y aquí voy a hacer un paréntesis en mi historia, porque a cada uno de ustedes les recomiendo que tengan un cuadernito en blanco para ir apuntando cosas muy importantes que se van dando en la clase. Y no solamente eso, comiencen de una vez a relacionar cada clase con su vida cotidiana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el sol o la importancia del sol entra en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando relacionamos el ciclo lunar con nuestra vida? ¿Qué pasa con la energía de Marte, con el impulso y el arrojo dentro de nuestra vida? ¿Ves? No solamente apunten allí el significado de la clase, sino hagan la relación de qué es lo que está pasando en su vida con cada una de esas energías. Entonces ese va a ser mi primer regalo dentro de este curso de astrología. Bueno, entonces así es como comienza la aventura de Ian en esas vacaciones. Pasarán muchas cosas, pero a medida que Ian iba viajando en la carreta con el abuelo, le iba preguntando sobre cualquier cantidad de cosas que él observaba a su alrededor. Las casas, los campos, los animales. Ian era un niño muy inquieto y con una curiosidad exagerada. Así que el abuelo se preparó de mucha paciencia para responder todas las preguntas de este inquieto niño. Así fueron avanzando hasta que llegó la noche, y como es un poco peligroso viajar en carreta de noche,
ellos hicieron un stop y acamparon cerca de un río y a las orillas de un bosque. Eso para Ian era toda una aventura. Nunca en su vida, que él estuviera consciente, había acampado viendo la inmensidad de la noche y escuchando cualquier cantidad de animales que no sabía dónde estaban. Había que confesar que él tenía un poco de miedo, pero no se atrevía a decírselo a su abuelo. Claro, por las actitudes y que no se le despegaba de su lado, el abuelo empezó a narrarle historias para que él se fuera olvidando de esos temores. Entonces, Ian y el abuelo hicieron una pequeña fogata y se acostaron a mirar las estrellas. Mientras los dos estaban observando el cielo, Ian le preguntó al abuelo: abuelo, ¿y todas esas estrellas que están en el cielo tienen nombre? Entonces el abuelo le dijo: claro que sí, y muchas veces las agrupan y grupos de estrellas tienen su propio nombre. A eso los hombres de la antigüedad le han llamado constelaciones, cuando un grupo de estrellas forman ciertas figuras. Y entonces empezamos a ver imaginariamente esas figuras. Pero bueno, yo no veo ninguna figura, solamente veo puntitos en el cielo. Bueno, hay que tener mucha imaginación y tomar puntos de referencia. Por ejemplo, Ian, ¿tú ves esa estrella que brilla más que todas las demás? Sí, abuelo. Bueno, ¿y ves que justamente recto hacia abajo se conecta con 3 estrellitas que hacen como un triángulo? Sí, abuelo. Y después ves 4 puntitos que van haciendo hacia abajo como una colita. Ajá, ahí abajo sí que es medio torcido. Ajá, exactamente. Bueno, Ian, ese conjunto de estrellas se llama la Osa Mayor y sirve para muchas personas como guía para saber hacia dónde dirigirse. Muchas personas, abuelo, pero bueno, donde yo vivo nadie mira las estrellas para ir a ningún lado. Allá uno sigue las vías y las carreteras y llega donde quiere ir. Exactamente, Ian. Cuando el hombre ya hizo las carreteras y las rutas, dejó de mirar el cielo. Pero antes, cuando no habían carreteras ni rutas por donde ir, la gente no sabía y se guiaba por las estrellas para ir a los lugares. Qué interesante, abuelo. Entonces tú miras las estrellas para ir a los lugares. Cuando no hay carretera, por supuesto, Ian. Si no, voy por la carretera como lo estamos haciendo para ir a la granja. Qué interesante, abuelo. ¿Y quiénes fueron esas primeras personas que miraron las estrellas y le pusieron nombres? Bueno, el abuelo se quedó mirando las estrellas en silencio un rato y le dijo: Ian, no se sabe exactamente quién fueron los primeros hombres, pero fue en la lejana Mesopotamia, muy lejos de aquí, donde una cultura o un pueblo llamado los caldeos empezó a registrar cómo era que se llamaban los diferentes grupos de estrellas en el cielo. Esta cultura, más o menos por allá, en el siglo XVIII antes de Cristo, dice Ian, ¿quién es Cristo? Bueno, Cristo es un personaje muy importante de la historia que marcó toda nuestra cultura, y entonces dentro de la historia hablamos de la vida, del tiempo después de él y antes de él. Ah, ok. Es un héroe, abuelo. Sí, más adelante te hablaré sobre Cristo. Pero ahora volvamos a los caldeos. Esta cultura o este pueblo se dedicó a observar los movimientos del sol, de la luna y
de las estrellas que se percibían desde la Tierra que se movían más. No eran muchas, ¿ves? Porque generalmente vemos al cielo bastante quieto, pero hay unas que se mueven un poco más rápido y otras un poco más lento. Ah, qué interesante, abuelo. ¿Y para qué les sirvió a ellos mirar eso de las estrellas? Pues, aparte de saber hacia dónde tienen que ir. Bueno, Ian, resulta que cada una de esas estrellas, incluyendo el Sol y la Luna, influencian la vida de la Tierra. ¿Influencian la vida de la Tierra? ¿Mi vida? ¿Tu vida? Sí, la vida de todos los seres vivos. ¿Cómo fueron que ellos observaron? Lo primero que observaron que estaba influenciado por las estrellas, las plantas. Las plantas, sí, abuelo. Resulta que las plantas tienen una relación de crecimiento con respecto a las energías que están en el externo. Y esa combinación de la posición del Sol y la Luna hace que la planta tenga una vida especial. Entonces ellos aprendieron que si cultivaban en cierta época del mes o del año, que si cortaban, que si abonaban y etcétera los cultivos, las plantas crecían más fuertes, más sanas y más felices. Entonces tenían grandes cosechas y se hicieron muy famosos. Se hicieron famosos en todo el mundo. Bueno, Ian, en ese pedazo del mundo alrededor de ellos. Hoy vemos el mundo muy grande, pero en la antigüedad el mundo tenía fronteras un poco más estrechas. Claro, ya entiendo, porque mi papá me dice que ahora con la tecnología y los computadores podemos saber todo más rápido. Así es, pero antes el hombre observaba más y a través de la observación podía sacar muchos cálculos. Eso lo hicieron estos caldeos. Calcularon cada uno de esos ritmos y los aprovecharon en su día a día. Así fue como poco a poco, entre las conversaciones del abuelo, a Ian le fue dando sueño y se durmió pensando en las estrellas y cómo podía observarlas para aprender sobre ellas. Al día siguiente, muy temprano, el abuelo despertó a Ian para que la jornada les alcanzara para llegar a su casa. En el camino, Ian agarró su libreta en blanco y le preguntó: abuelo, ¿sabes que no recuerdo cómo es que me dijiste que se llamaban las primeras personas que observaron el cielo? Se llamaron los caldeos. Y te voy a decir, una de las cosas más famosas que ellos hicieron fueron unos jardines colgantes en una ciudad llamada Babilonia. Y todo el mundo de la época quería visitarlos para ver esa maravilla natural. Ah, caldeos, Babilonias, jardines. Fue lo que escribió Ian en su libro. Y continuaron así el viaje. Entonces Ian le preguntó a su abuelo: pero abuelo, yo quiero saber más sobre esas personas. ¿Acaso no hay un personaje importante el cual se tenga referencia como el primer observador de las estrellas? El abuelo le dijo: claro, Ian, se conoce que uno de los principales astrónomos o geógrafos matemáticos que tuvo la historia, porque a ellos les tenían mucho respeto, fue Claudio Ptolomeo, que él nació en Egipto, una cultura muy cerca de la Mesopotamia, allí donde estaban los caldeos. Él registró en unos libros
su primer libro, que se llama Algagesto, ¿verdad?, los movimientos matemáticos que habían o estaban relacionados en la ruta del Sol cada día, porque cada día la ruta del Sol va cambiando su coordenada, Ian, y se va dirigiendo a un lado diferente del horizonte. Y también se dio cuenta que ese movimiento del Sol tenía un ritmo particular con el movimiento de la Luna y sus diferentes fases. ¿Fases? ¿Qué es eso de fases, abuelo? Bueno, si tú observas la Luna día a día detenidamente, vas a ver cómo su cara, la cara que nosotros vemos en la Tierra, se va llenando y se va viendo completita. Y de repente se va disminuyendo hasta que llega un momento en que no la vemos. A eso se le han llamado fases lunares. ¿Por qué? Porque el Sol le da la luz, dependiendo de ese movimiento que tiene, por un lado y otro lado. Pues todo esto bien se puede calcular matemáticamente y uno sabe con antelación cómo va a ser ese movimiento y en qué momento cambia. Abuelo, a mí me encantan las matemáticas en el colegio, pero mis profesores jamás me han dicho que se pueden utilizar para eso. Bueno, Ian, lo que pasa es que las matemáticas hoy en día las utilizamos de diferentes formas y para otras herramientas. Pero antes las personas calculaban todo a través de las matemáticas. Y por eso, cuando el hombre empezó a conocer los ciclos y la ruta de la Tierra con respecto a los planetas, podían antecederse a ciertos fenómenos naturales. Entonces, así es como los astrónomos, que en esa época se empezaron a llamar astrólogos, fueron asesores de las personas más importantes de los pueblos. Entonces, personas como Claudio Ptolomeo fueron asesores de reyes o de personajes importantes para poder saber cómo era la energía y cuándo el rey tenía que invertir o hacer cierto tipo de cosas, ya que podía saber con antelación a través de cálculos matemáticos qué era lo que iba a pasar en el futuro. Eran personas muy importantes en su época. Otro de los libros que él escribió, donde empieza a desarrollar sus teorías, se llamó Tetabiblos. Los tetabiblos son todos los apuntes de las coordenadas de cómo ciertas estrellas tenían una ruta especial. Esa ruta se llamó revolución sideral porque estaba en el cielo. ¡Oh, wow! Pero ¿cuántos años le tomó a esa persona mirar todo eso? Entonces dice ella, fue toda su vida que él observó las estrellas y apuntó. Fue la primera persona que definió la división del cielo y esa división del cielo la llamó zodiaco. Y en cada uno, ¿te acuerdas de esas estrellas que estábamos viendo en el cielo anoche? Sí, abuelo, claro, la de la Osa Mayor hizo. Bueno, cada sectorcito del cielo lo dividió en 12 sectores pequeños y allí hay un grupo de estrellas que tienen nombres específicos, como por ejemplo la constelación de Aries o el carnero, porque tiene la forma de un carnero, o la constelación del toro, porque esas estrellitas forman un toro. Ay, abuelo, tenemos que observar más el cielo y decirme dónde están todos esos. El abuelo se ríe y le dice, bueno, Ian, no siempre se ven todas al mismo tiempo, porque la Tierra también se va moviendo y eso se va calculando y algunas veces se ven unas
y otras también dependiendo de nosotros estamos. Pero seguro, nieto, te voy a enseñar a observar las constelaciones que se vean desde nuestra granja. Ian estaba muy feliz y en ese momento sacó su cuaderno y quiso escribir el nombre del astrólogo, pero se quedó pensando, abuelo, ¿cómo es que se llamaba el astrólogo importante? Claudio Ptolomeo. Ptolomeo. Uy, qué nombres tan raros, abuelo. Sí, en ese momento a ti te pueden parecer raros, pero en aquella época eran nombres muy comunes. ¿Me puedes repetir cómo se llamaba el libro? Bueno, se llama Almagesto y el otro libro se llama Theta Biblos. Ok, ya lo tengo aquí apuntado. Y así Ian empezó a observar más en todo su entorno. Y a medida que iba pasando el día, se le despertaba más la curiosidad sobre esos temas que el abuelo le iba contando de los antiguos y las observaciones de las estrellas. Y quería saber más y más. Pero bueno, aparte de ¿cómo era que se decía? Ptolomeo, Ian. Aparte de Ptolomeo, habían otras personas importantes antes que observaban el cielo. Sí, Ian, hubieron muchas personas, pero pocas quedaron registradas en la historia. Hubo un gran profeta que hasta hoy en día todavía se están esperando cosas que él destinó en el pasado, que se llamó Nostradamus. Nostradamus, tiene un nombre como raro, da como un poquito de miedo. El abuelo siempre se reía de los comentarios de Ian. Sí, pero cada cultura, por ejemplo, los sumerios o en la China, el emperador Sun, o por ejemplo en la Europa, hay un gran monumento que es un observatorio de las estrellas que se llama Stonehenge, o en la cultura maya en Centroamérica, donde hicieron un gran calendario solar, donde cada uno de los puntos del año determinaba cosas específicas. Cada cultura ha observado, y diferentes personas, ese cielo y le ha dado una relación de acuerdo a su universo propio. O sea, que nosotros mismos podemos hacer nuestras observaciones y empezar a tener nuestra relación particular de esas energías si lo observa. Oh, abuelo, entonces yo me puedo convertir en un gran ¿Astro qué era lo que era? ¿Astrónomo o astrólogo? ¿Y qué diferencia hay entre un astrónomo y un astrólogo, abuelo? Bueno, Ian, la diferencia está en que el astrónomo solo observa la trayectoria y los cálculos matemáticos de las estrellas, mientras que el astrólogo le comenzó a dar significado a esa relación y a ese paso de las estrellas. Bueno, me parece que los dos son como importantes. Sí, y muchos astrónomos son astrólogos, o viceversa, ¿no? Entre uno de los más importantes que puedo recordar ahorita, Ian, está Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo que determinó que la Tierra giraba en torno al Sol. No eran como los antiguos que pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra, sino al contrario, que nosotros éramos movidos por esa gran energía solar y íbamos en torno a él. Al principio, cuando él dijo su teoría,
todo el mundo lo tildó de loco. Porque ¿qué es lo que pasa? Bien, cuando nosotros no entendemos algo y alguien nos explica una teoría que no la asumimos o no sabemos de dónde viene, uno piensa que esa persona no está muy cuerda. Bueno, abuelo, los niños seremos un poco locos porque siempre estamos pensando muchas cosas diferentes a los adultos. Y mi mamá me dice que hago muchas cosas sin sentidos. Bueno, el abuelo se rió con los comentarios de Ian. Resulta que en el camino tuvieron un problemilla con la carreta y eso le retardó el viaje. Y pasó que Ian y el abuelo pasaron otra noche antes de llegar a la granja. Pues Ian estaba tan contento porque eso de dormir a la intemperie y ver las estrellas era algo muy novedoso para su vida. Ahí ya no tenía tanto de miedo como la noche anterior y antes de dormir le empezó a preguntar cualquier cantidad de nombres de estrellas al abuelo. Abuelo, pero mira, esa estrella que se ve allí, que es mucho más grande que las otras, ¿cómo se llama? Bueno, Ian, esa estrella se llama Venus. Ah, Venus. Tiene un nombre bien bonito, abuelo. Yo tengo una compañerita de clase que se llama Venus. Sí, muchas personas les encanta poner ese nombre porque significa que es la diosa del amor y del deseo. Bueno, mi amiguita, sí, es algo bonita. Bueno, a mí no me gusta mucho, pero es la más bonita del salón. Sí, entonces esa estrella, su energía, nos da querer las cosas. ¿Y cómo pasa eso, abuelo? Porque bueno, está ahí, pero yo ahorita no quiero nada. Eso es lo que tú crees. Ian, muchas veces tú quieres más algunas cosas que en otro tiempo. Por ejemplo, un juguete, o un paseo, o una comida. Entonces el querer con mucha fuerza está relacionado con la energía de esa estrella. Bueno, abuelo, eso todavía no lo comprendo. De verdad, ¿cómo hay esa relación? Porque yo la veo y ahorita lo único que quiero es dormir. Bueno, sería bueno que descanses, Ian, le dice el abuelo. Sí. Y esa otra estrella que está ahí tan cerca de Venus, que también se ve como grande, ¿quién es? Ah, esa, Ian, es Júpiter. Y es uno de los planetas más grandes del sistema solar. Nos da mucha energía, tanto así como la del Sol. Pero se ve más chiquito que el Sol, dice Ian. Sí, está más lejos y es mucho más pequeño que el Sol, pero sin embargo tiene unas características muy positivas para nosotros y nos ayuda a obtener conocimiento. Obtener conocimiento, abuelo, esa es la estrella que yo necesito para mis clases, porque a veces no logro hacer mis tareas, sobre todo si tienen que ver con lectura y escritura. Es que me aburre tanto eso. Bueno, mi querido nieto, puedes aprender a observar cómo están las estrellas y ayudarte de ellas para tus tareas. Eso me lo tienes que explicar con mayor detenimiento después. A ver si lo pongo en práctica, abuela. Así es, cada una de las estrellas o el conjunto de las estrellas, las personas muchas veces la han utilizado para muchas cosas. Por ejemplo, para ver cómo es el estado de ánimo de las personas, cuando las personas se pueden ir a reunirse o a cultivar o hacer cosas en conjunto o hacer cosas individuales. Todo eso era lo que los antiguos determinaban a los grandes reyes, emperadores, para que ellos pudieran
accionar con respecto a sus políticas. Se ve un poco complicado, dice Ian, pero ellos eran así como una especie de magos. Hasta cierto punto sí, Ian, los creían magos, porque no todo el mundo en esa época podía obtener este conocimiento. Y en esta época tampoco, abuelo, porque es que yo no he escuchado a nadie que me hable de astrología o astronomía. Tú eres el primero. Bueno, sí, porque ha sido algo que se ha dejado de enseñar en esta vida moderna. Porque nos vamos solamente a las cosas prácticas. Aunque, desde mi punto de vista, la astrología es muy práctica. Bueno, tengo sueño, abuelo. Ya me voy a dormir. Y bostezando se quedó dormido. Hasta aquí, mis queridos amigos y alumnos, les voy a dejar esta narración, donde ya ustedes saben cómo comenzaron el ser humano a observar las estrellas y cuáles fueron las importancias fundamentales que le dieron. De aquí en adelante vamos a ir aprendiendo diferentes cosas de la historia, de la astrología. Vamos a ir hablando un poco más sobre ella, pero más ahondándonos en el significado para poder predecir o anteceder cada uno de esos ciclos energéticos. Si ustedes tienen dudas sobre la clase, no teman en escribirme. Mi correo es juanitaincoronato@gmail.com y allí podré aclarar cualquiera de las dudas. También a través del correo vamos a hacer el feedback de las tareas. Allí les voy a mandar cuál es la tarea de esta clase y así sucesivamente las siguientes. También pautaremos diferentes citas para ver nuestros avances sobre el curso de astrología. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Bye.